el resumen de la presentación viene como lo voy a mostrar ahora. En primer lugar, vamos a hablar de nanomateriales en regeneración de tejidos, en desinfección de agua y como antivirales, esto de manera muy general. Y voy a aprovechar para hacer una mirada desde el pregrado, más o menos hacia atrás, cuando estaba en la época de colegio. Después vamos a hablar en específico acerca de cómo podemos anclar péptidos antibacteriales a nanopartículas usando reacciones Click. Y también voy a intercalar con algunas experiencias de cuando estaba en la universidad, en el pregrado en la Católica y también los primeros años de egresado. Después, la tercera parte es desarrollos de nanocompósitos para mejorar la actividad biocida de la plata. ¿Ya? Y vamos a ir hablando un poquito acerca de los años en escuela de graduados en Delaware, cuando estaba haciendo el doctorado. Vamos a hablar también acerca de los nanocompósitos en celdas sin aire y catálisis de reacciones con oxígeno, hablando un poquito acerca de mi época en el postdoctorado y la llegada a Harvard. Y finalmente la definición de línea de nanomateriales y otras líneas de investigación que me ha tocado empujar desde que he regresado a Perú. Y bueno, voy a contar aquí un poquito acerca de mis últimos 8 años de trabajo en Ortega. Así que bueno, vamos a tener una presentación más bien larga. Así que igual, como les digo, por favor, me van avisando cuando creen que ya tengo que ir resumiendo cosas para también ir pasando a lo más importante. Entonces, vamos a empezar hablando en general acerca de algo que nos interesa mucho y de lo cual todo el mundo está hablando ahorita, ¿cierto? Todo el mundo habla del coronavirus, todo el mundo sabe que tenemos un problema muy grande que es ver maneras de controlar o de inhibir la infestación de diversos organismos por estas células, perdón, por estos virus. ¿Ya? Y tenemos aquí, por ejemplo, una representación esquemática de cómo se vería un coronavirus muy un tanto demasiado realista. Acá tenemos una imagen más real que nos muestra cómo se ve en un microscopio electrónico los coronavirus anclándose a una célula y listos para atacarla, ¿no? Los coronavirus han atacado a diversos organismos desde hace miles de años y bueno, van especializándose en ciertos huéspedes y a veces saltan, como pasó en este año o desde el año pasado, y empiezan a causar pues estragos como lo estamos viendo todos. Lo que hace un virus esencialmente es atacar a un huésped, a un organismo huésped, puede ser una bacteria, una célula, etcétera. ¿Ya? Y en este caso, esta es una imagen icónica, está en muchos libros, en muchas páginas web, donde se muestra este virus llamado T4, que ya se ha anclado a la superficie de esta bacteria, es una bacteria de E. coli, y no sé si pueden ver, pero estas líneas verdes son la inyección del material genético. ¿Ya? Para empezar a reproducirse adentro del organismo, ¿no? Como saben, la diferencia entre un virus y un ser vivo, bueno, hay una diferencia entre virus y ser vivo, es que los virus necesitan de un organismo huésped para reproducirse. Se cumplen con varias funciones como un ser vivo, pero no pueden reproducirse por su cuenta. Necesitan de un ser vivo, de un huésped que lo haga, ¿no? que les permita hacerlo. Entonces acá están inyectando el material genético. Lo que sigue después es algo como lo que vemos en nuestra última figura en la derecha, ya que es una célula que ya está infestada completamente de nuevos virus que están listos para salir, ¿no? O sea, la célula explota y empiezan a salir estos nuevos virus para infestar aún más otras especies, ¿no? Eh, Entonces, esto lo estamos viendo de una manera muy rápida, ¿ya? Y acá los mensajes son dos. Primero, ¿qué es lo que hace en realidad un virus cuando está atacando una bacteria? Vi en el chat un mensaje acerca de que esto es un bacteriófago, es correcto. Y entonces nosotros lo que tenemos esencialmente es material genético protegido por una cápside, un tejido o una serie de biomoléculas, pueden ser lípidos, proteínas, que le dan estabilidad, ¿no? Hasta que llegue el momento en que pueden atacar al organismo huésped. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para evitar esta infestación? Pueden haber varias maneras, ¿no? Para empezar, podríamos bloquear los receptores, por ejemplo, o sea, de tal manera que no puedan anclarse. Podría ser que desestabilicemos esta cápside, esta envoltura del material genético, de tal manera que también rompamos, digamos, el virus antes de que ocurra. O podría ser también que interrumpamos el mecanismo de replicación una vez que ya está inyectado el material genético en el organismo huésped.
En particular, lo que se puede hacer entonces es interrumpir estos ciclos, estas maneras en las cuales los virus van a operar. Y aquí hay una similitud también con otro problema en el cual no nos hemos ido enfocando mucho como sociedad en general, pero que está latente también, ¿no? Y este problema es el problema de la resistencia microbiana. ¿En qué consiste esto? Nosotros estamos usando muchos antibióticos y lo que ocurre es que empezamos también a hacer que las bacterias empiecen a desarrollar también defensas contra ciertos antibióticos. Entonces, por ejemplo, a pesar de que hay medicamentos que pueden combatir, por ejemplo, los causantes de neumonía, en algunos casos hay una gran resistencia que está siendo desarrollada. Para la gonorrea también hay fallas en tratamientos en algunos países con las medicinas o los agentes terapéuticos de punta. En el caso de la malaria también hay fallos ya en el tratamiento en el sudeste asiático. E incluso también cuando pensamos en infección del tracto urinario, también tenemos algunos fallos, ¿no? En algunos países. ¿Por qué ocurre esto? Porque los microorganismos empiezan también a desarrollar esas resistencias y esto nos lleva a nos empuja a desarrollar nuevas maneras de poder combatir estos microorganismos. Entonces, tanto en el caso que estaba mencionando previamente acerca de los virus como en el caso de bacterias, otros microorganismos, pues tenemos una necesidad como sociedad de empezar a desarrollar nuevas maneras de poder enfrentar estas enfermedades, ¿no? Hace poco un presidente, un país grande, comentaba que si la lejía puede matar a los virus y a las bacterias, pues ¿por qué no se podría uno inyectar lejía? ¿No? ¿Por qué no podría tomar lejía para matar pues, a los virus y a las bacterias? ¿No? En realidad, ya sabemos que la idea no es muy buena, no es bueno tomar ningún tipo de lejía, desinfectante industrial, ni nada de esto, dicho sea de paso, y esto por una razón muy sencilla, ¿no? Porque en el camino, pues, uno lo toma y está pasando mucosas, está pasando diversos órganos antes de llegar a donde esperamos que llegue, y no va a ser muy, muy bueno. ¿No? Mientras tanto, ¿qué se puede hacer? Se pueden hacer, de hecho, mecanismos análogos a la lejía. Ojo con esto, análogo, no estoy diciendo que pueda tomarse, sino que algo que pueda también ayudar a, a romper todas estas paredes bacteriales, a romper todas estas cápsides, a interrumpir los ciclos de replicación, que es lo que en esencia hace una lejía o cualquier desinfectante, ¿no? Que obviamente no lo podemos tomar como les mencionaba. Lo que hace, por ejemplo, una nanopartícula de plata, o lo que podría ser una nanopartícula de plata, ahora hablando ya en general acerca de las nanopartículas, pueden haber varias maneras en las cuales puede destruir o ayudar a destruir una bacteria. Por ejemplo, una nanopartícula podría atravesar la membrana externa, ¿ya? Y una vez que está dentro, debido a las propiedades químicas de las nanopartículas de plata, empezar a producir algunos radicales o algunas especies de oxígeno activas, ¿ya? Que puedan contribuir a destruir diversas biomoléculas, diversas enzimas, interferir en el ciclo de replicación del ADN, etcétera, ¿no? Los mismos iones que se pueden ir disolviendo también pueden hacer lo mismo. Así que en general esto es algo que pueden ir haciendo en general muchos nanomateriales. ¿Okay? La idea es que debido a su tamaño pequeño pueden entrar entonces dentro de la materia y empezar a interrumpir estos ciclos biológicos o, como les digo, también empezar a degradar membranas o a degradar diversos agentes. Dicho sea de paso, tanto para el caso de bacterias como de virus, más o menos funciona de la misma manera. Si logramos nosotros destruir la envoltura, si logramos destruir lo que protege el material genético finalmente, pues se puede pensar en tener un mejor control sobre esta replicación e impedir la replicación de los microorganismos. Entonces, hemos empezado a hablar un poquito acerca de nanopartículas y lo que pueden hacer. Estamos hablando de su pequeño tamaño, pero antes vamos a ver qué implica todo lo que estamos hablando acerca de microorganismos, ¿no? Las infecciones intrahospitalarias, es decir, las infecciones que ocurren una vez que uno entra al hospital, se calcula que para el 2010, este es dato del 2010, habían más o menos 100.000 muertes asociadas a este tipo de infecciones. O sea, uno llega a un hospital por una enfermedad y termina con otra.
lo cual obviamente es un gran problema, ¿no? Y en el caso de COVID es un mayor problema. Ustedes saben que alguien entra con COVID y si tiene pues asma, enfermedades respiratorias, si les da neumonía, pues todo se vuelve mucho más complicado. ¿Ya? Y esto es ¿por qué? Porque también dentro de los hospitales tenemos estos microorganismos que ya tienen resistencias, ¿no? Entonces pueden atacar más fácilmente a diversas pacientes, ¿no? Adicionalmente, no hay datos para muchos países, pero se estima que en países en vías de desarrollo como el nuestro, las infecciones intrahospitalarias son 5 veces más frecuentes. Entonces, esto es algo, por ejemplo, en lo que tendríamos que estar también enfocándonos, porque es un problema real que está ocurriendo. Mucha gente finalmente muere en un hospital por una neumonía, a pesar de que entró por otra enfermedad, como les digo. Entonces, tenemos también que tener esto en cuenta. Adicionalmente, relacionado al problema de los microorganismos, hay muchos países en el mundo que no cuentan todavía con agua potable. La gente empieza a tener que almacenar el agua en diversos reservorios para usarla. Hay más riesgo de que empiecen a proliferar ahí diversos microorganismos, bacterias, y que finalmente uno se enferme por esto, ¿no? En el Perú se reportan más o menos 1 millón de casos cada año con enfermedades relacionadas a agua infectada, principalmente la diarrea infantil. Felizmente hemos dado un gran salto, ya la diarrea no es la principal causa de muerte como era hace algunos decenios, pero todavía tenemos un trabajo por hacer ahí. Tenemos que tener estrategias para que todo el mundo tenga agua potable a través de tuberías en casas, pero también tenemos que tener estrategias para poder desinfectar el agua de todas maneras, para evitar que proliferen estos microorganismos. Adicionalmente, un problema que causan los diversos microorganismos, las bacterias, por ejemplo, es que cuando estamos regenerando tejidos, hay un proceso de regeneración, hay 4 partes en la regeneración de tejidos: la hemostasis, la inflamación, la proliferación y después ya finalmente la remodelación del tejido en sí. ¿Ya? Y si sobre estas etapas, en las etapas iniciales, empiezan a proliferar las bacterias adentro de las heridas, pues ahí empezamos a hacer una disrupción del proceso curativo. ¿Ya? Y empiezan pues infecciones, empieza la formación, incluso algo cosmético, ¿no? Empiezan a verse después cicatrices o heridas mal cerradas, etcétera, ¿no? Finalmente, el problema principal es que esto puede llevar a una infección muy grave, ¿no? Por ejemplo, en caso de quemaduras, ¿no? Puede llevar a infecciones de segundo, tercer grado, en quemaduras de segundo, tercer grado, puede llevar a infecciones muy graves que causan que la gente muera de septicemia. En este caso, también se tienen que combatir los microorganismos y de hecho se usa un compuesto, varios compuestos que tienen plata. Hemos hablado ya de una nanopartícula, por ejemplo, de plata que podía meterse a interrumpir los procesos biológicos en una bacteria. Lo mismo los iones de plata en una crema que se vende comercialmente para estos temas. También estos iones plata pueden hacer que la cantidad de bacterias disminuya, ¿ya? Y favorecer una mejor regeneración del tejido sin muchas infecciones. ¿Okay? Una de las cosas que hemos hecho en UTEC, esto lo ponemos de manera general, es el desarrollo de estas nanopartículas de plata. Acá pueden ver una imagen de cómo se ve en la plata, en la nanoescala se ve de color amarillo, y se puede impregnar en diversos materiales, como por ejemplo el carbono activado. Esta es una micrografía donde muestran los puntitos blancos, son las nanopartículas de carbono activado. Acá pueden ver la escala, esto equivale a 20 micrometros, ¿ya? Así que definitivamente estamos en la microescala, y con esto lo que podría hacerse, por ejemplo, es filtrar el agua. Entonces, lo que hemos hecho es ir a algunas zonas periféricas en Lima donde justamente no existe servicio de agua potable a través de tuberías, ¿ya? Y vemos cómo está el agua que se almacena en reservorios. Obviamente hay un trabajo de educación muy grande a hacer para ver cómo es que se podría maximizar el cuidado del agua y minimizar la cantidad de proliferación de bacterias, pero de todas maneras esto es muy difícil en muchos casos. De todas maneras, por ejemplo, si nosotros buscamos en alguno de estos reservorios y cuantificamos la cantidad de bacterias, vemos un número de 160, que es el número más probable de colonias. ¿Okay? Este es un número general que nos dice cuánto es probable que se forme en 100 mililitros de agua, ¿ya? Y a través de algunos procesos de filtración con carbono activado y las nanopartículas, el agua que pasa por este filtro que tiene las nanopartículas baja solo 8 como número más probable, lo que significa
que tenemos un 95% en remoción de bacterias. La manera como hemos calculado estos números es a través de ensayos donde las bacterias florecen. Si hay bacterias presentes en el agua, van a florecer como resultado de un tratamiento, y obviamente si no hay florescencia, si no florecen, es que no existen tantas bacterias en el agua. Lo que pueden ver entonces es cómo las nanopartículas, junto a un filtro de relativo bajo costo, como el carbón activado, pueden ayudar a remover bacterias del agua y probablemente también a contribuir a que disminuya su número, ¿no?, dentro del filtro también. Estas son las cosas generales que empezamos haciendo en UTEC en cuanto a nanopartículas. Este es un ejemplo de un trabajo que hicimos en 2014, 2015, pero les voy a empezar a contar un poco ahorita acerca de cómo es que también me interesaban estos temas y por qué me interesaban estos temas, que creo que es un poco también el objetivo de la presentación, ¿no? En 1997, ya hace un buen tiempo como verán, nos mudamos con mi familia a San Martín de Porres, a la altura de Puente Camote, por si quieren más referencias, ¿ya? Y al inicio, bueno, comprábamos agua en el camión cisterna, todavía no habían redes de agua, y era un estrés tremendo esto de estar viendo, pues, ¿no?, que el cisterna que viene sea realmente de agua potable y no sea de algún otro tipo de agua de río, lo que sea, el ver dónde pones el agua, en qué recipientes, el ver cómo la desinfectas, cómo la hierves, etcétera. Así que sé que es un problema muy, muy grande, ¿no? Antes de eso, en 1991, tuvimos un accidente en casa, un incendio en el Día de la Madre. Mi mamá estaba haciendo algunas rosas de tela para vender. eh, Hay un accidente con un mechero con alcohol que teníamos. Ella termina con quemaduras de segundo y tercer grado, y justamente tuvimos un año comprando mucho de estas sales, estas cremas que tenían sales de plata para ayudar en el proceso de cicatrización sin infecciones de por medio. Así que bueno, esto les muestra un poco también cómo es que uno va interesándose en ciertos temas en base a las experiencias vividas, ¿no?, que creo que de una u otra manera les pasa a todos. Eh, para ir más allá hasta el comienzo, y como que van calculando también cuántos años tengo, nazco en Magdalena en 1978. Teníamos un departamentito muy pequeño, una quinta de 80 departamentos, lo cual me garantizó crecer con un montón de gente. O sea, siempre había alguien con quien jugar, o alguien que podía escuchar cuando le gritaban a uno y todo lo demás, ¿no? Pero, o sea, fue muy bien, buen ambiente el crecer ahí, un poquito apretados, pero estaba bien. En 1983 entró a primaria, el colegio 1214, todo el mundo lo conoce como el 1214 en Magdalena también, y gracias a algunos libros que tenía en casa, descubro que quería ser paleontólogo o arqueólogo. En paleontología vi inmediatamente que, pues, cuando el Perú estaba en la época, pues, de los dinosaurios, el Perú estaba bajo el agua, así que no teníamos muchos fósiles, a diferencia de otros países, así que me desanimó un poco eso, pero empecé a pensar en la arqueología muy seriamente como carrera. Después me di cuenta también que para ser arqueólogo, pues uno tiene que irse a tirar lampa en el medio del desierto. Yo sufro de insolación en el sol, soy más bien una persona una rata de laboratorio finalmente, así que no podía irme tan alegremente a estar bajo el sol, así que empecé a ver otras opciones, y de hecho encontré mi segunda opción como científico. Aún no sabía qué ciencia, no sabía si ciencias exactas o ciencias sociales, de hecho, pero bueno, después al pasar a secundaria, pasé al Colegio San Martín de Porres. Este era el número 72, al costado de la iglesia de la Cúpula, y decido que quiero ser químico, ¿no? Ahí pasé también mis 5 años ya con varios compañeros a quien he tenido el gusto de encontrar después. Esta es una foto de algunos años de cuando teníamos 20 años de promoción, así que encima de eso ya tenemos como casi 10 años más, pero bueno. Esto, como les digo, les da un primer vistazo a los primeros años que llevé, y cómo es que empecé también a interesarme en algunas cosas, no tanto por cosas que uno va leyendo como por experiencias que uno va teniendo. Vamos a hablar ahora acerca de anclajes de péptidos antibacteriales a nanopartículas de plata. La pregunta sería, ¿cómo podemos mejorar la actividad antibacterial que podemos ver que tiene una partícula de plata? Estábamos pensando en esto cuando vimos un artículo del profesor Alfredo Ángeles de la Universidad de Connecticut en Estados Unidos, y él seguía, hace investigaciones acerca de proteínas producidas por diversas especies que hacen que no sufran de infecciones, ¿no? Cuando uno piensa, por ejemplo, en un nido de termitas o en un nido de hormigas, la pregunta es, o sea, ¿cómo pueden vivir millones de individuos en un ambiente tan cerrado
y no enfermarse, no infectarse, ¿no? Entonces, una de las razones es que producen en diversas glándulas algunas proteínas especiales. ¿Ya? Estas proteínas especiales reciben, en este caso, por ejemplo, el nombre de ATCUN, que es un grupo amino terminal que se puede enlazar al cobre o a níquel. Y lo que va a hacer este cobre o este níquel que está dentro de esta proteína, que es segregada por diversos organismos, es generar especies activas de oxígeno. De esto habíamos hablado un poquito antes cuando estábamos hablando de, no sé, de la lejía, ¿no? De cómo la lejía desinfecta. Y justamente les comentaba que nadie va a estar tan loco como para tomar la lejía, pero si se producen especies activas de oxígeno similares de manera natural, obviamente, por ejemplo, en este caso, entonces estas especies activas van a poder ser formadas in situ en el momento en el que quieren atacar a alguien y van a atacar pues, a una bacteria, a algún microorganismo que tiene que ser eliminado. Entonces, existen estos péptidos, estas proteínas naturalmente, pueden ser sintetizadas también, obviamente, así que empezamos a pensar en juntar, pues, este péptido, esta cadena de actividad antibacterial con la nanopartícula que ya tenía actividad antibacterial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Justamente acoplar estos péptidos a las nanopartículas antibacteriales de plata, ¿no? Para tener, no sé, un material súper antibacterial, digamos, ¿no? Ahora, el tema es la reacción tiene que ser bien controlada. ¿Por qué? Porque yo tengo un grupo específico que necesito que sea el que reacciona. Entonces, si este grupo específico está pegado a la nanopartícula o hace otra reacción, pues no me va a servir de mucho mi combinación. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una reacción muy controlada de lo que podría pasar, ¿no? Lo que decidimos fue empezar a hacer, a sintetizar un péptido pequeño que tenga este grupo ATCUN. Esta es la secuencia de aminoácidos que se usó. ¿Ya? Finaliza con este propargil, que es este aminoácido que estoy mostrando aquí. Aquí hay una representación del péptido, para que vean más o menos cómo se ve, ¿ya? Y la idea era justamente tener un grupo especial, como este grupo alquino, para hacer una reacción click. Esta reacción click, ahorita vamos a explicar cómo es, pero es una reacción muy definida y muy bien direccionada, que debería darnos la posibilidad de hacer lo que se muestra aquí más o menos. Esta es una publicación que tuvimos, de hecho, a comienzos de este año, ¿ya? Y la idea es la siguiente: si yo tengo una nanopartícula de plata, que ya las vimos, son de color amarillito, ahorita vamos a explicar en más detalle cómo es que se hacen realmente, pero lo que podemos hacer es ponerles un grupo, una molécula adicional, de tal manera que yo tenga una parte, que es la del azufre, que es muy afín a los metales, anclada hacia la nanopartícula, y este grupo acida hacia afuera de la nanopartícula. Este grupo acida de la nanopartícula puede reaccionar con este grupo, el triple enlace de este aminoácido especial que les mencionaba. Entonces puede haber esta reacción que nos origine algo, como les decía, muy bien definido y que nos garantice que el grupo que yo quiero, este grupo ATCUN que quiero que esté hacia afuera, pues esté hacia afuera, sin reaccionar con la nanopartícula de plata, para no perder su actividad. ¿Okay? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sintetizar la nanopartícula. Hasta hace poco no había estado hablando mucho de la nanopartícula, pero esencialmente lo que se hace es una reducción. Tenemos un artículo del año pasado donde ensayamos y comparamos dos métodos para sintetizar estas nanopartículas de plata, y bueno, resulta que podemos tenerlas en concentraciones importantes, ¿no? Con este método, un derivado del método de Friends, ¿ya? Que consistía en tener más bien una cantidad grande de ácido de nitrato de plata, de una solución de plata, y agregar un agente reductor. Aquí el hecho de que tengamos una solución más amarilla significa que tenemos una mayor concentración de nanopartículas de plata. Una vez que tenemos las nanopartículas de plata, lo que podemos hacer es una reacción justamente para poner este linker, esta molécula que tiene que irse muy dirigidamente a formar estos grupos acida hacia afuera y el grupo azufre o tiol hacia adentro, interactuando con la plata. ¿Cómo es que nosotros podemos saber que hacemos esto? Investigaciones de este tipo se basan mucho en técnicas de caracterización. Una de las técnicas de caracterización es llamada XPS, y lo que nos dice es, en base a la energía que vemos de los electrones que están saliendo de un material, nos dice qué tipo de elemento es y cuál es su estado de oxidación o a qué está enlazado.
Entonces, por ejemplo, esta es la zona del azufre, ¿ya? Y cuando yo tengo mi linker, mi molécula aislada, solo esta, tengo una señal, ¿ok? Que es la primera. Cuando yo hago la reacción con la nanopartícula de plata, veo que se forma un segundo pico, que de hecho es bastante prominente, está aquí, y nos representa el enlace del azufre a la plata, ¿no? Se mueve un poquito porque el azufre ya no está con un hidrógeno, sino que ahora está con la plata. Entonces, esto nos demuestra que sí podemos poner nuestros azufres hacia la nanopartícula y tener estas asidas hacia afuera. ¿Okay? Entonces, la primera parte está completada. La segunda parte es esta reacción que les mencionaba, esta reacción click. Lo que va a ocurrir es que si yo tengo, pueden ver acá en la parte superior, si yo tengo mi grupo acida, que es lo que he puesto al final de la nanopartícula, y tengo un triple enlace carbono-carbono, estoy hablando de mucha química aquí, me disculparán si no doy más detalles, lo que formamos es este anillo de triazol y forma pues un enlace que es más bien bastante estable. Entonces lo que tenemos es que nosotros hacemos esta reacción, necesitamos un catalizador, algo que facilite la reacción, que dura 3 días, y después finalmente tenemos nuestra nanopartícula en el centro con nuestro linker que terminaba en la sida, pero que ahora nos sirve de ancla para poner nuestro péptido antibacterial. Entonces así lo que tenemos es la nanopartícula antibacterial con el péptido antibacterial que deberían entonces tener un efecto sinérgico, digamos, y nuevamente tenemos que ver la manera de demostrar que está ocurriendo esto, ¿no? Ya no pudimos usar XPS, no nos daba una buena señal, pero usamos otra técnica que se llama espectroscopía infrarroja, que lo que nos dice es en dónde vibra y un enlace determinado, ¿ya? Y en base a la frecuencia de vibración, lo que podemos decir nosotros es qué tipo de grupo hay. Entonces, cuando tenemos este grupo así, de estos 3 nitrógenos, se espera tener una señal alrededor de 20-25 centímetros menos 1, ¿ya? Y cuando hacemos la reacción, ya no está esta señal. Si no está esta señal, es un indicativo de que la SIDA ha reaccionado y ha reaccionado para formar pues nuestro anclaje con nuestro péptido, ¿ok? Que nos confirma de todas maneras que tenemos una buena formación de esta combinación nanopartícula con péptido. Ahora, ¿qué es lo que pasa si hacemos ensayos bacteriológicos? Cuando tenemos nosotros una cantidad de una placa con E. coli, lo que podemos hacer es añadir una cantidad pequeña de nanopartículas de plata. Ojo con esto, alguien podría decir, pero hace un momento demostraron que la nanopartícula de plata puede disminuir en 95% y aquí no veo el 95% de disminución. La razón para esto es porque hemos usado cantidades pequeñas. Porque hemos usado cantidades pequeñas porque nos interesaba ver cuál era, cuál era el efecto de la combinación de justamente la nanopartícula sola y la proteína sola. Si yo uso una cantidad grande de nanopartículas y me baja hasta el 98%, digamos, o sea, cuando yo añada la proteína no voy a poder saber qué es lo que hizo la proteína. Entonces usamos cantidades pequeñas de nanopartículas y también tenemos que usar cantidades pequeñas de proteínas, ¿no? De tal manera que acá esto es el péptido antibacterial que también nos produce una disminución, no es tan grande, y probamos también, obviamente, el resto de materiales que estamos formando en el proceso. Lo importante es que tenemos aquí, en la parte donde estoy pasando el puntero, lo que ocurre cuando tengo yo la combinación de nanopartículas con este péptido antibacterial. Y lo que me está demostrando es que nosotros tenemos un incremento en la eficiencia como bactericidas. Lo que debe significar que pues, la combinación de estos iones de plata con estos grupos ATCUN del péptido, pues nos están ayudando a liberar más iones plata que pueden atacar el crecimiento, interrumpir el crecimiento de bacterias. Tenemos esta generación de especies activas de oxígeno que también pueden interrumpir el crecimiento de bacterias. Entonces tenemos un efecto sinérgico aquí. ¿Okay? Este trabajo felizmente lo pudimos llevar a cabo, ya les comenté que ha sido publicado. Y bueno, vamos ahora a 1998. Estaba pasando a facultad, ya había pasado a estudios generales. No tenía un rumbo claro en realidad, ¿no? A le estoy llevando un reencuentro con la química orgánica porque, o sea, nunca pensé hacer orgánica en realidad. No, o sea, me gustaba mucho la química orgánica cuando estaba en la universidad, pero en el libro no me gustaba mucho la experimentación en química orgánica. Me parecía muy lenta, muy tediosa. Ustedes han visto que hay reacciones que duran 18 horas, reacciones que duran 3 días. No me, como les digo, no me hallaba
completamente. A tal punto que de hecho tuve que jalar un curso, ¿no? Físico-química, no lo entendía, no terminaba de engancharme entre lo que veía yo en las clases y lo que quería yo hacer, ¿no? Felizmente encontré un montón de amigos que se volvieron hermanos también en todo este proceso y en todos estos años. Ahí es donde conocí, de hecho, a Alfredo Ángeles, que para mayores señas es un viejo conocido, un viejo amigo. Y bueno, nos hemos ido también conversando durante estos años, hemos seguido cultivando la amistad y empezamos a hacer trabajos así, ¿no? Así que siempre es bueno también darse cuenta de eso, ¿no? Que los amigos siempre van a estar ahí para, no solamente para las cosas que hacen los amigos cuando ustedes están jóvenes, sino después también para hacer muchas colaboraciones muy buenas. Algo interesante que me parece también en esta época es que empecé a mostrar más de las cosas que escribo. A mí siempre me gusta escribir, pero me daba mucha vergüenza mostrar lo que escribía. Y en este momento es donde también empiezo yo a mostrar las cosas, a mostrar qué es lo que hago, y bueno, con relativo éxito, digamos, ¿no? Un poco antes, en el 93, había terminado en el colegio, ya terminé el colegio en el 93, estaba seguro que quería estudiar química, estaba seguro que quería la católica, pero no quería prepararme, o sea, yo quería tener un tiempo de descanso, etcétera, pero mamá, papá me dijeron que no tienen que entrar a la academia, que lo importante igual es seguir avanzando, ¿no? En el 95, después de muchos intentos, o sea, como eran, me demoré año y medio en ingresar, pude ingresar a química, ingresé tanto a San Marcos como a la católica. Finalmente, o sea, San Marcos estábamos saliendo de la época del terrorismo, no estaba no tenía muy claro lo que podía hacer en San Marcos, así que conversé con mis papás, les dije que quería seguir manteniendo la opción de la católica y bueno, felizmente aceptaron, ¿no? Que obviamente privada versus nacional era una gran diferencia en cuanto a lo que iba a implicar el estudiar ahí, ¿no? En el 96, y esto es algo que sí quiero comentarles, porque uno no lo visualiza en su momento, pero tuve un buen primer año y después empezó a bajar mi rendimiento. Razones, depresión, la soledad, el sentir que no pertenecía a donde estaba, que no me encontraba, era muy abrumador. En su momento nadie hablaba de esto, o sea, todo el mundo piensa que la depresión y la ansiedad, todo esto son cosas recientes, pero yo creo que han estado ahí desde el comienzo, sino que antes simplemente no le prestábamos atención. En mi caso y en otros casos de gente que quiero mucho y que conozco bastante bien, también tenían esos sentimientos, pero como les digo, no se hablaban, no se mencionaban, ¿no? En estos tiempos, pues, o sea, obviamente tuve también un impacto en el rendimiento, de, como les mencionaba, logro salvar varios cursos, pero también hay una bica por ahí de estadística, ¿no? En el 2000, para eso ya proyectándonos un poco más hacia adelante, ya casi a punto de terminar, después de muchas idas y venidas, muchos rebotes, finalmente encontré una motivación como estudiante y la encontré justamente haciendo tesis. Y de hecho, esas son las razones por las cuales hasta ahorita creo mucho yo en el desarrollo de proyectos, creo mucho en el involucramiento de chicos en proyectos porque sé que sé que me ayudó a mí, sé que puede ayudar a muchos chicos que como yo no entiendan muy bien por qué es que tienen que seguir algunos cursos, por qué es que tienen que estudiar algo que de repente no les atrae, pero que es parte de las cosas que tienen que pasar, ¿no? Por ese entonces conozco a la que sería mi esposa, la que es mi esposa ahora, y también empiezo a escuchar mucho de esto de investigación versus industria, esto de irse versus quedarse y demás, ¿no? En mi caso, me negaba yo a aprender inglés. En esa época no era como ahora que todo el mundo tiene que saber inglés. En esa época era opcional, digamos. No tanto, pero todavía era un poquito más libre que ahora. No quería aprender inglés y no quería salir yo del Perú. Y llegó el 2002, pues continuando todavía con la tesis, como verán, me tomó mucho tiempo para algunas cosas, me tomé un par de años casi para ingresar, me tomé un par de años para saber qué quería hacer, y de hecho estuve trabajando en varias cosas, ¿no? O sea, todavía no tenía claro lo que iba a hacer, daba clases particulares, era jefe de práctica, entré a trabajar a la industria, la verdad no me gustó mucho, y decidí empezar una maestría en materiales en la Católica. O sea, ya como para ir avanzando y haciendo algo, ¿no? Vamos a pasar a la tercera parte de la charla. Ya veo que tengo 35 minutos, así que creo que sí la hago. Vamos a hablar también aquí entonces de qué es lo que podemos hacer con las nanopartículas.
¿no? Siempre yendo hacia el objetivo de poder generar estas especies activas de oxígeno que podrían potencialmente destruir bacterias, virus, etcétera, pero también yendo un poquito hacia la regeneración de tejidos, ¿no? Entonces, esta parte ya la hemos visto. La parte de cómo yo a partir de mi nanopartícula de plata la puedo acoplar a péptidos antibacteriales. Lo que empezamos a pensar también es que en realidad las nanopartículas de plata deberían poder también ser formadas con otro tipo de moléculas que puedan también generar estas especies de oxígeno activo, que puedan facilitar las reacciones del oxígeno, ¿ya? Este es el caso de los polihidroxifulerenos. También tratamos con algunas proteínas como la albúmina bovina, el BCA, que también tratamos de acoplarla, pero esto más que nada como una práctica para acoplar otras moléculas en forma de coronas, como el factor de crecimiento epidermal, ¿no? Esto apuntando hacia la regeneración de tejidos. Entonces vamos a hablar un poquito de cada una de estas iniciativas que teníamos. Del péptido antibacterial ya la vimos. Vamos a ver el trabajo que hicimos, de hecho, con una colaboración con Cleveland Clinic, donde veíamos, por ejemplo, que podríamos hacer nuestra síntesis de nanopartículas, no solo de plata, sino también de oro, pero no usando un reductor adicional, sino directamente fulereno. Para darles una idea del fulereno, pues el fulereno tiene una fórmula de C60, la arquitectura que tiene esta esfera de carbonos es la misma que una pelota de fútbol, y es polihidroxifulereno porque puede ser hidroxilado, tiene muchos grupos hidroxi por ahí, y estos grupos hidroxi son justamente los que nos pueden dar un poquito el poder reductor. Entonces la idea es hacer una reacción entre entre estos dos compuestos, la plata y el PHF, el polihidroxifulereno, y tener estos nanocompósitos, ¿no? Que son una mezcla de PHF y de plata o de oro. Aquí tenemos algunas imágenes de microscopio TM de transmisión. Fíjense que la escala, esta barrita que está acá, de repente no la ven muy bien ustedes, dice 5 nanómetros. ¿Ya? Así que pueden ver que acá pues, tenemos una nanopartícula de unos 10, 15 nanómetros aproximadamente, que es lo que podemos formar con este método. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? También podemos probar su capacidad antibacterial, ¿no? ¿Cómo es que puede funcionar esto a diferentes horas? Entonces, al inicio, por ejemplo, si yo tengo un cultivo, pues al comienzo no tengo nada de bacterias, trabajamos con E. coli, a las 4 horas y empieza a crecer la cantidad de E. coli que está presente en una muestra, a las 12 horas sigue creciendo, por supuesto, y si yo tengo la plata, nuevamente trato con cantidades pequeñas para poder ver un efecto del PHF. Cuando trato con cantidades pequeñas de plata, pues sí logro una disminución. Y fíjense con respecto a esta disminución, el combo, el combinado de plata con esta molécula, con el PHF, a las 4 horas no ha permitido el crecimiento de ninguna bacteria. Y después a las 12 horas, pues ya sí empiezan a crecer las bacterias, pero aproximadamente a la mitad de cantidad, cuando tengo esta combinación de la plata con el PHF, que cuando tengo yo el E. coli solo. Entonces, nuevamente, acá estamos mostrando que podemos hacer nosotros algunos nanomateriales que no sean solo plata, sino plata con algo más, que puedan incrementar la capacidad de antibacterial, ¿no? Eh, Ahora vamos a ver rápidamente lo que ocurre cuando tenemos las nanopartículas de plata con un factor de crecimiento epidermal, ¿no? Esto como una corona. Vamos a enfocarnos solo en esto. No vamos a hablar mucho de este tema porque es parte de un trabajo colaborativo que está justamente por publicarse. Es que les vamos a dar una idea nomás acerca de lo que estamos haciendo en este caso. El factor de crecimiento epidermal, lo que puede hacer cuando hay alguna herida, es facilitar la proliferación de células para que aumente la rapidez con la que hacemos la reconstrucción del tejido, y esto es porque nos activa el camino de esta quinasa llamada RK1 medio, que no es otra cosa que, como les digo, el activador o el promotor de la proliferación celular. Entonces, la idea es que este EGF, este factor de crecimiento epidermal, facilita este mecanismo que hace que las células puedan proliferar más rápidamente. Entonces, lo que pasa normalmente es que uno puede aplicar este EGF de alguna manera, y lo que estudiamos nosotros son dos posibilidades.
el ponerlo con una nanopartícula de plata como parte de un combo plata EGF, pero también hacer nanopartículas poliméricas de tal manera que las mismas nanopartículas puedan llevar adentro estas biomoléculas, este EGF, estos factores de crecimiento, hasta la zona donde tienen que ser empleadas. ¿Okay? La ventaja de usar los polímeros como el PLGA es que son biodegradables, lo que significa que nosotros los podemos ingerir y después pueden ir liberando lentamente, a medida que se van desintegrando, van liberando lentamente el agente terapéutico o el agente promotor en este caso, y facilitar controladamente el proceso que queremos facilitar. En el caso de las nanopartículas de plata, ya hemos dicho que una de las grandes ventajas sería que, por ejemplo, si la plata tiene un poder antibacterial, entonces en este caso lo que pasaría es que yo estoy llevando a la gente que va a promover la proliferación de células que reconstruyen el tejido, junto con un agente que en caso de que haya alguna bacteria, pueda facilitar también su destrucción o por lo menos disminuir su velocidad de proliferación también. Como les mencionaba, este ha sido parte de un trabajo más grande que involucra, como verán, un equipo muy grande que desde el lado más de medicina, con Javier Paino y Marco Málaga, estaban tratando de extraer algunos péptidos bioactivos a partir, por ejemplo, de cordones umbilicales, de células madre mesenquimales. ¿Ya? Después hay un trabajo en cuanto a la síntesis de nanopartículas y la carga de nanopartículas, que es un poco lo que les estoy mostrando. Y finalmente, en la derecha, un trabajo relacionado a la verificación de cómo se podría ayudar en la regeneración de tejidos. Esta es parte de una gráfica que no está completa, porque nuevamente no queremos profundizar en esto, es parte de este trabajo que está siendo dirigido por Julio Valdivia desde el Centro Bio de UTEC, ¿ya? Pero sí les podemos ir contando que se ven cosas bastante interesantes y prometedoras cuando tenemos este EGF en combinación con las nanopartículas que hemos preparado. ¿Okay? Ahora, en cuanto a lo que va a hacer la nanopartícula en sí, cuando tiene esta corona alrededor, esta proteína, acá tenemos una muestra de cómo se ven las nanopartículas. La barra representa 50 nanómetros. No sé si llegan a ver aquí algo así como una envoltura entre estas dos nanopartículas. Estas envolturas son justamente el EGF, las proteínas que estamos colocando. ¿Ya? Si no la ven, pues muchas veces la ciencia es un acto de fe. Así que van a tener que ir viendo también. Créanme que aquí se ve algo. ¿Ya? En estos casos, lo que se tiene que hacer también es ver cómo es que se liberan las biomoléculas de interés. O sea, si yo tengo esta corona de EGF en mi nanopartícula, igual a mí me interesaría que el EGF vaya siendo liberado, ¿no? Que vaya pasando al medio donde tiene que regenerar el tejido. Así que se hacen ensayos de liberación para saber cómo es que se están liberando en el tiempo estos compuestos. Y bueno, finalmente, algo interesante, vemos la capacidad antibacterial de este combinado nanopartícula-proteína. Podemos ver que no tiene un efecto tan grande como la nanopartícula sola, lo cual es lógico porque nosotros pensamos que la nanopartícula pues, puede interactuar directamente, puede disolver sus iones plata más fácilmente, puede hacer muchos de los mecanismos de los que estábamos hablando, pero si nosotros tenemos algo envolviendo la nanopartícula, pues no va a tener tanta facilidad para hacer todo esto. Pero de todas maneras, lo interesante es que sí vemos una actividad antibacterial que nos lleva a pensar que probablemente sí sea una buena idea el tener esta nanopartícula de plata, esta nanopartícula antibacterial, combinada con una proteína que pueda ayudar a regenerar tejidos, como les digo, de tal manera que tengamos pues esta combinación de poder antibacterial con poder regenerador de tejidos. ¿Okay? Ahora, les estaba hablando que este es un trabajo colaborativo que ha empezado con Cleveland Clinic, con el Centro Bio, que involucra a muchos investigadores, y bueno, el trabajo colaborativo es algo que pues, siempre he tenido que hacer, ¿no? En el 2003 seguía trabajando en la tesis, nos quedamos en el 2002, en la línea pasada. Como verán, me gustó mucho mi tesis, es que me tomó 4 años el hacerla. Y empecé a trabajar en la sección de minas, en el departamento de ingeniería de minas, que les había llegado muchos equipos para hacer electroquímica, pero tenía que ir pidiendo materiales prestados a veces a corrosión, al Instituto de Corrosión, que está más allácito, y si tenía que hacer experimentos sin oxígeno, tenía que llevarme mi tanque de argón o de nitrógeno desde química, así que tenía que irme llevando un lado al otro, tenía que coordinar muchas cosas, pero bueno, fui avanzando en la tesis, no les he comentado esto, pero hice una tesis en electroquímica de semiconductores.
Esto es época casi pre-internet, no había tanto como ahora. Se hacía internet, pero no tanta información, así que era muy complicado hacer la tesis. Es mi defensa por haberme demorado esos 4 años. Esa es mi explicación. En el 2004, ya terminando casi la tesis, también formalizo la relación con mi esposa, que había ido mucho en idas y venidas, y esto justo antes de irme a hacer el doctorado de la, ¿no? Termino la tesis de maestría, parece que había empezado la maestría, también empecé a hacer más ensayos para terminar la tesis de maestría, pero no la defendí. Según yo, la iba a defender en cualquier momento que regresaba a Perú. Así ya saben, no funcionó, ya saben ustedes también, estas ideas de no, sí, voy trabajando y haciendo la tesis, o me voy y vengo de nuevo a sustentar, o sea, eh, eh, difícil que funcione. El 2006 ya me tocó pasar 2 años completos en Delaware en el doctorado. Sobreviví a los cursos y exámenes. Digo sobreviví porque pues, la pasé también muy mal, me costó muchísimo el poder rendir allá. Hubieron exámenes que o sea, me dejaban completamente frustrado, agotado, eh, y lo peor, no siempre uno tiene la tendencia a compararse. En algunos casos, cuando llevaba mecánica cuántica, eran exámenes para casa, todo el mundo lo había hecho y ya no me salía nada, o sea, pero así nada, y ya me faltaba solo un día para entregarlo, y bueno, o sea, un montón de frustración realmente, ¿no? Empiezo a dedicarme más a la investigación, ¿no? Mis temas de proyectos se van multiplicando, o sea, siempre he tenido bastante interés en muchas cosas. Aquí pongo una frase de mi asesor cuando le estaba proponiendo publicar en un tema que muchos se habían abstenido de publicar por muchas cosas, que me decía algo importante, ¿no? Que no tiene miedo de equivocarse. O sea, yo le decía, oye, pero tenemos estos resultados que nos indican tal cosa, pero o sea, nadie lo ha querido decir antes. Y lo bueno es que tuve el apoyo, en este caso, de mi asesor para o sea, básicamente respetar los resultados que estábamos teniendo en el laboratorio y decir, bueno, si esto es lo que vemos, esto reportamos y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Si hay que después retractarse o lo que sea, pues se hará, pero felizmente no nos retractamos y más bien fue un trabajo muy interesante que se hizo. El 2008 llego al 4 año de doctorado, ya tenía suficientes papers como para graduarme felizmente, así que decidí seguir con esta formalización de la que les hablaba y ya mi esposa y mi hija se mudan conmigo a Estados Unidos. Varias voces me decían que no era el momento, que por qué lo hacía, que primero tenía que asegurar el trabajo, que tenía que asegurar la carrera que estaba llevando, que me estaba yendo muy bien, que de repente era un retroceso, pero nada, o sea, tenía que hacerlo, sentía que tenía que hacerlo y lo hice, ¿no? No sabía cómo ser esto de padre de familia, investigador a la vez, pero bueno, traté de hacerlo, o sea, creo que lo importante era que sentía que tenía que hacerlo, ¿no? El 2010, para el 2010 ya había estirado un par de años la defensa de la tesis porque estaba formando la familia, había desechado algunas oportunidades de trabajo, justamente porque estaba construyendo eso con la familia. Había salido una posibilidad para hacer un postdoc en Stanford, una posibilidad para trabajar en Intel, que era el otro lado del continente, así que no la veía, ¿no? Finalmente sale una oportunidad buena y cercana relativamente, postulo a un puesto en Harvard y lo obtengo, ¿no? Entonces, nuevamente vienen los nervios, la ansiedad, pero también un poco el optimismo, ¿no? Eh, Vamos a hablar ahora acerca de un proyecto que empezamos recientemente, que tiene algo de relación también con esto de la generación de especies activas de oxígeno. ¿Ya? Seguimos enfocándonos en este caso en estas construcciones de plata con este PHF, ¿no? ¿Para qué? Para poder aplicarlo en catálisis. Y sin pensar en su momento que podría haber un enlace entre esto de catálisis y también entre otros temas relacionados a baterías y también relacionado a la generación de estas especies activas de oxígeno, ¿no? Pero de hecho hay una relación muy grande. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en hacer una reacción catalítica, una oxidación, o cuando pensamos en una batería zinc-aire, que es una batería que en principio debe ser muy ligera, porque va a usar el aire como uno de los ingredientes, así que tiene un componente menos, digamos, y que puede ser acoplada a baterías flexibles, por ejemplo. ¿Ya? Lo que veíamos es que la plata o la plata con el PHF deberían poder ayudarnos a hacer justamente estas reacciones de interés para las baterías zinc-aire, ¿no? En este caso lo que muestro es un ensayo de voltametría cíclica. Lo que es esto es, ponemos un material en una solución y empezamos a hacer un barrido de potencial, de voltaje, de tal manera que podemos facilitar reducciones o podemos facilitar oxidaciones, ¿no? Y podemos ver esto
porque si facilitamos alguna reacción química que libere electrones, entonces vamos a medir una corriente, que es justamente el paso de electrones. Tenemos acá varias especies, pero es varias curvas, pero fíjense que las dos que nos dan una oxidación, una reducción del oxígeno, ¿ya? Son las que tienen la plata y la plata con el PHF. Y de hecho el PHF nos ayuda a que el oxígeno reaccione mejor, ¿no? También la evolución del oxígeno también es más marcada cuando tenemos la plata PHF, que va un poquito de la mano con lo que conversábamos acerca de tener estas especies reactivas de oxígeno, ¿no? La idea de fondo es que la plata con el PHF nos va a facilitar las reacciones con el oxígeno, puede formar especies reactivas de oxígeno que pueden interferir con la proliferación de bacterias o la replicación de virus, por ejemplo, pero también puede ayudarme, en este caso, a facilitar las reacciones de reducción y oxidación y evolución de oxígeno, que son parte de lo que se necesita en estas baterías de zinc-aire. Aquí hay un esquema que muestra lo que haría una batería de zinc-aire cuando está en proceso de carga y descarga. ¿Ya? Y esencialmente, pues, como comprenderán, en cualquier batería es una reacción redox, ¿ya? Que tiene que, en un sentido, ser espontánea, en un sentido es no espontánea, ¿no? En un sentido, cuando nosotros oxidamos el zinc con el oxígeno del aire, es espontáneo, entonces nos permite hacer un trabajo, y cuando queremos recargarla, pues aplicamos un voltaje, es el equivalente a enchufar el celular o lo que quieran, y regresamos al punto inicial. ¿Okay? La manera como trabajamos fue con unos papeles especiales, unos papeles que eran hechos de nanotubos de carbono, donde poníamos gotas de la solución de nanopartículas que ya habíamos preparado, y después lo que hacemos es irradiar energía para evaporar el agua y que se queden las nanopartículas sobre nuestro papelito, que sería finalmente nuestro electrodo. Y lo ponemos en una celda electroquímica, ¿no? Estos ensayos, dicho sea de paso, se realizaron en la UNI, con la ayuda y la colaboración del profesor Rosa Toro. Y ahora lo que les quiero mostrar es adicionalmente algo que les comentaba, ¿no? El oxígeno en realidad va a hacer muchas cosas, y de hecho, por ejemplo, la plata es un catalizador usado industrialmente porque nos facilita la conversión de metanol a formaldehído. Un proceso muy importante es el formol. También nos permite formar el óxido de etileno a partir del etileno. Este es un precursor para muchas de las industrias de polímeros que existen en el mundo. Y también el oro, de hecho, también puede hacer un poco de estas reacciones, pero solamente cuando están como nanopartículas. Estas son tecnologías que se han desarrollado desde los últimos 30 años recién, a partir de un paper importante, donde se demostraba que el oro en nanopartículas también puede ser un buen catalizador, ¿no? Y de hecho es un poco lo que hice también cuando estaba en el doctorado, en el postdoctorado. Lo que hacíamos era tratar de oxidar moléculas orgánicas. Cuando uno quiere oxidar, normalmente, ¿en qué piensa? En dicromato, en permanganato, en agentes que son muy tóxicos y muy peligrosos, y usan solventes y demás cosas que lo hacen no sostenible. Si uno usa un catalizador de oro, lo que va a ocurrir es que se forman estas especies activas de oxígeno, estos radicales de oxígeno sobre la superficie del catalizador, y estas especies son las que hacen las oxidaciones y liberan agua como subproducto, y me dan mi producto de oxidación. Entonces, se fijan, algo más sostenible, más verde, pues no va a haber, ¿no? En principio yo podría usar, si tengo plata, el oxígeno del aire para tener mis especies activas de oxígeno sobre mi catalizador, después hacer mi oxidación, y el subproducto de la oxidación va a ser agua. Entonces, hay una gran posibilidad acá, que son las cosas en las que empecé a desarrollarme cuando estaba haciendo el postdoctorado. Y bueno, para ir contándoles un poco también acerca de lo que me pasaba, en el 2010 comienzo el postdoctorado, según yo, pensando en trabajar, continuar con mi trabajo de doctorado en las noches, que ya les dije, no funcionan estas cosas, ¿no? En los fines de semana manejo 6 horas de ida desde Boston hasta Delaware y 6 horas de regreso. Salía el viernes a la medianoche para llegar sábado 6 de la mañana, evitando el tráfico, y salía de Delaware los domingos, bueno, el lunes a la medianoche para llegar lunes a las 6, 7 de la mañana, empezar a trabajar, ¿no? Así que fue un periodo bastante complicado, y también fue complicado por diferencias en filosofías entre lo que vi en Delaware, donde me decían que no importa si uno está equivocado, pero si es algo importante, pues hay que hacerlo, y si estamos apoyados por la data, pues hay que publicarlo. En Harvard me encontré con otra filosofía, que era el que no interesa lo interesante, interesa lo importante. Y me decían que hay una diferencia muy grande cada vez que yo decía, podemos ver este tipo de reacciones o podemos irnos por este camino.
me decían, no, o sea, estamos nosotros al frente en el mundo en este tema, o sea, no podemos distraernos en cosas que son simplemente interesantes, tenemos que seguir avanzando hacia lo que va a ser importante y relevante. Lo cual me chocó bastante. O sea, yo venía y creo que me gusta mantener siempre mucha libertad en lo que hago, y aquí era pues empezar a trabajar un poco más, más hacia un objetivo más bien rígido, ¿no? Finalmente, luego de muchos meses de estrés, las cosas empezaron a salir, como les decía, no me encontraba originalmente en los métodos, en las maneras de trabajo, y felizmente empiezan a salir las cosas y me renuevan contrato. Yo estaba muy asustado con que no me renueven contrato porque en el área donde venden materiales, pues es común decir que el postdoc perfecto dura 2 años. Un año en un lugar significa que no le gusta ser tu jefe, más de 2 años significa que no pudiste encontrar trabajo, lo cual es medio raro y medio draconiano también, ¿no? Pero era lo que tenía yo en mi mente, y bueno, felizmente me renovaron un contrato por un segundo año. Mi familia se mudó a Boston, mi esposa había ido para hacer un máster, ya lo había terminado, y yo empiezo a buscar trabajo en Perú. Después termino mi tiempo en Harvard con mucha información para publicar, nos mudamos a Perú, nos vamos a vivir a Caraballo inicialmente, empiezo a trabajar en UTEC y se busca un convenio de colaboración con Harvard, que finalmente se logra en el 2014. ¿No? Viajo a Estados Unidos el 2014, converso con mis ex jefes y me comentan algo que para hasta ahorita lo valoro muchísimo, que es que las hipótesis que yo había estado desarrollando acerca de cómo ocurren estas oxidaciones y cómo pasan las reacciones sobre estos catalizadores de oro era correcta, y que se iban a empezar a publicar cosas, ¿no? Así que nace para esto, 2012, 2014, pues, nacieron mis dos últimos hijos. 2016 empezamos proyectos colaborativos con UTEC y decido no trabajar en catálisis, que era lo que venía haciendo, sino ir a remoción de metales pesados en agua. Esto porque me parecía más relevante en el momento. Y recién el año pasado es que empezamos a retomar el tema de catálisis, que es lo que estamos también tratando de cubrir en estos momentos. ¿Ok? Bueno, nos está llegando la hora, así que no sé si alguien puede decirme cómo vamos de tiempo, si puedo tener, no sé, 5 o 10 minutos más o no. No sé, Catherine o alguien puede comentarme. Sí, quizás unos 5 minutos adicionales para poder luego pasar a la ronda de preguntas. Ok, perfecto. Entonces, bueno, para ir terminando y avanzando más rápidamente, lo que quería era mostrarles finalmente cómo es que llego yo al punto en el que estoy ahora. En el 2009, cuando estaba postulando para un premio, que finalmente y felizmente gané, pedían una diapositiva en el concurso donde se habla acerca de lo que uno quería. Yo tenía claro, esto es hace 11 años, que quería promover todas las ciencias, o sea, ciencias exactas, ciencias sociales y artes a través de mi trabajo, ¿no? Y a diferentes niveles. Sabía que necesitaba encontrar mi equilibrio, mi espacio y la manera de hacer las cosas, pero no sabía todavía dónde continuar. No había decidido dónde continuar mi carrera, si aquí o allá, o en algún otro lugar, no sé. Voy a pasar esto rápidamente. Después de la premiación salí con mi hija a comer un helado esa noche y encontré esta inscripción, casi como una señal, que finaliza diciendo que no podía verme fuera del mundo que me vio nacer, el de mi madre y el de su gente, que como que me motivó a mirar de nuevo la manera de regresar a Perú. Yo quise venir a hacer catálisis, a usar oro, plata, cobre, transformar el gas de camisea en productos, desarrollar la industria química, ¿ya? Pero me encontré con un problema, que es que nosotros en realidad no producimos oro y plata en lingotes en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque nuestros minerales son muy complicados, entonces más bien solo se concentran y se venden para que en el extranjero se procesen. Entonces empecé a ver que no podía dedicarme tan rápido a lo que quería, y empecé a ver pues que en realidad si yo quería el metal puro, en el camino iba a tener que mejorar este proceso de lixiviación. Empecé a trabajar mucho en esto, que de hecho lo definiría como mi línea principal de investigación, y empecé a enfocarme en los sulfuros, porque los sulfuros son en muchos casos materiales que pueden ser usados como sensores o en celdas solares, ¿no? Adicionalmente, a partir del metal puro, me interesaba mucho llegar a nanomateriales, así que empecé a trabajar en la parte de nanomateriales, pero sobre todo porque quería yo combinar las dos cosas, ¿no? El tener un material hecho en el Perú con estos nanomateriales para en principio tratar de cerrar un círculo, ¿no? Y tratar de hacer cosas basadas en lo que queremos. En el camino salió una iniciativa en la universidad en la cual acabé enrolándome también, que es un centro de investigación en temas de patrimonio.
así que nada, también me tocó empezar a dirigirlo y así es como llego hasta esta época, ¿no? Hablando un poquito de nano, un poquito de materiales, un poquito de procesamiento de minerales. Y este año, pues, como todos hemos estado en el Zoom, pues hemos tenido también necesidad de formar grupos para proyectos. Esta es una imagen del equipo que tenemos ahorita, donde estamos haciendo un proyecto, esto es con chicos de pregrado y está súper interesante, porque lo que estamos haciendo es tener chicos de diferentes disciplinas y tratar de ver todo el proceso de generación de algún dispositivo que pueda filtrar el aire y potencialmente atrapar virus o desinfectar en todo caso el aire, ¿no? Tenemos un grupo que trabaja mucho en términos de design thinking, en diseño basado en el usuario, un grupo que está enfocado en cómo hacer un material de filtro que tenga nanopartículas y otro grupo enfocado en cómo hacer el sistema que pueda funcionar pues, para la recirculación del aire, ¿no? La parte más eléctrica mecánica. Y bueno, para terminar, algunos consejos que quería comentarles en base a la experiencia que les he mostrado. El primero es que no se tomen tan en serio. O sea, les he contado que yo he tenido muchos bajones también, muchos problemas. Finalmente lo que pasa ahora va a ser una anécdota en 10 años. Así que solo aprendan a aceptar lo que les está pasando ahorita y contar bien su anécdota, ¿no? Porque también parte de la aceptación es el poder después mirar hacia atrás y ver con gusto lo que había pasado, haya sido bueno o malo en su momento. El segundo consejo, creo que uno tiene que seguir lo que su corazón diga. Si no saben qué les dice, pues no es malo parar y pensar. O sea, nadie los está empujando a que vayan triunfo tras triunfo ni nada de esto, ¿no? Lo que sí es malo es la inacción, ¿no? Está bien estar perdido a veces, pero o sea, siempre tenemos que estar buscando alguna salida, alguna manera de seguir avanzando, ¿ok? Ahora, esto de seguir el corazón, pues lo que sí quiero dejar claro es que no significa que pues, alguien diga, voy a decir lo que dice mi corazón, me voy de mi casa, voy a dejar de cuidar a mi mamá o lo que sea, ¿no? Tenemos que cumplir con los nuestros antes de hacer esto. O sea, de hecho, lo que más hay que tomar en serio es a la gente que depende de nosotros, ¿no? Son los padres, son los hijos, pueden ser amigos, después se vuelven los estudiantes, se vuelven tus asesorados, etcétera, ¿no? En general el país. Y finalmente, algo que es muy importante es que no hay nada de malo con el camino que ustedes quieran seguir. Si ustedes quieren hacer investigación, si quieren dedicarse a la industria, si quieren hacer ciencia, si quieren hacer ingeniería, si quieren hacer un PhD o un máster o un MBA, no dejen que nadie les diga esto es lo que tienes que hacer porque es lo que hacen los inteligentes, que era mucho lo que me bombardeaban a mí cuando estaba en la universidad y creo que todavía en muchos casos sigue. O sea, sigan lo que ustedes creen que va a ser mejor para ustedes. Y estando ustedes contentos con lo que hacen, creo que van a empezar a salir las cosas bien. ¿Ok? Mensajes finales, por favor, en base a lo que hemos visto en las últimas semanas y días. Por favor, infórmense, sean muy tolerantes, no dejen de buscar la paz y la justicia en el país y por favor, voten bien. Muy bien, con esto, estos son los agradecimientos para la parte de Nano, de la gente que me ha acompañado en estos años. Y bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar. Muy bien, profesor, muchas gracias. Procederemos con la parte de las preguntas dirigidas hacia usted. Aquí tenemos la pregunta de Leo Sina. Dice, interesante charla. ¿Cuál es el destino final de nanocompósito de plata metálica más ACE luego de haber sido aplicados al agua? Gracias. Con el carbono activado se espera, o sea, las nanopartículas están bien impregnadas en el filtro de carbono activado. La pregunta que pone el asistente es muy buena porque de hecho sí hay algunos riesgos en tener finalmente las nanopartículas yéndose hacia el agua porque la idea básica es que si algo puede matar una bacteria, pues obviamente también puede destruir algunas células buenas nuestras. Así que, en principio, cuando hemos hecho los análisis, no vemos que pase la plata como nanopartículas hacia el agua, pero sí hay que tener cuidado porque es una posibilidad y es una posibilidad que tiene que ser evitada. Bien, la siguiente pregunta de Camila Calderón. Si hay interesados en el área que les gustaría aprender y ayudar en su proyecto de investigación, ¿habría alguna oportunidad para ellos? Sí, bueno, la pregunta, en general la respuesta es sí. Ahora, lo que podríamos hacer, creo que no he puesto mi correo electrónico, lo voy a poner en el chat. Siempre es importante contar con diversos tipos de ayuda y colaboración.
pero obviamente también, o sea, no significa pues que uno pueda trabajar con 100 personas, ¿no? O sea, necesitamos también tener calidad, tiempo de calidad para las personas que trabajan con nosotros. Pero nada, o sea, en principio sí es algo que podríamos considerar. Profesor, la siguiente pregunta de Sheila Paola Chero Osorio. Excelente charla, doctor Juan Carlos. ¿Qué consejos nos daría a los jóvenes que estamos interesados e iniciando en investigación? Creo que justo les mencionaba un poco esto en los comentarios finales. El consejo principal es que estén seguros de lo que quieren hacer y que no tengan ningún miedo si es que ustedes quieren hacer mitad investigación, mitad MBA. Ahora hay muchos programas del tipo, no sé, pues PhD más MBA o PhD más innovación, qué sé yo. Lo recomendable siempre es que ustedes busquen lo que quieren hacer por sí mismos. No significa que vayan a estar siempre contentos con sus decisiones, ojo, pero por lo menos siempre van a tener el consuelo de que hicieron lo que en su momento pensaban que era lo correcto. Y creo que eso es un gran alivio cuando ustedes miren hacia atrás, ¿no? La segunda pregunta de Sheila Paola Chero Osorio. En la resistencia a antibióticos hay una terapia a escala nano que es la terapia de fagos. ¿Qué ventajas tendría usar nanopartículas frente a esto? En realidad no sé muy bien cómo podríamos nosotros cuantificar o cómo podríamos interpretar cuáles son las ventajas o no. De hecho, las formulaciones son diferentes. Muchas veces lo que van a hacer es ayudarse entre sí, van a ser sinérgicas también los diversos tratamientos. Pero ciertamente, pues, la gran ventaja cuando uno usa un tipo de fago es que no produces ningún tipo de potenciales contaminantes que pueden ser también dañinos para las personas, ¿no? Para el organismo, que nuevamente va un poco con la respuesta que daba acerca del carbono activado con la plata. O sea, obviamente nosotros esperamos que la plata, al ser aplicada, pues pueda hacer su trabajo, pero que no sea también invasiva. Y de hecho, por ejemplo, por eso es que la plata la pensamos como tratamiento tópico para daño epidermal, para tejido epidermal, porque el ingerirla sí sería un grado de complicación nos complicaría muchas cosas. La pregunta de Brandon Pedrosa. ¿Hay becas para estudiar maestría en Perú 100% pagadas? ¿O algún otro país que recomiende para el posgrado con beca completa? A través de Concitec, una vez cada tanto salen becas. Los diversos programas que tienen las universidades también usualmente dan una beca o medias becas para estudiantes excepcionales. Así que son siempre una opción. Creo que esto depende más que nada de caso en caso, pero la recomendación principal en este caso, ya que viene la pregunta, es no preguntarnos a ciegas si es que hay algo. O sea, hay becas para maestría en Perú o hay becas para maestría en Estados Unidos, porque esta es una pregunta demasiado abierta. O sea, lo primero que ustedes tienen que hacer es preguntarse qué quieren hacer. O sea, y beca en qué quieren, o maestría en qué quieren, o doctorado en qué quieren. Una vez que ustedes saben, sí, me gustaría mucho hacer una maestría en la Católica, una maestría en el Imperial College, un doctorado en Stanford. Ahí recién es cuando uno ya puede empezar a preguntarse, ¿esta universidad en específico da algún tipo de ayuda? ¿Hay en el país donde estoy buscando yo algún tipo de ayudas generales? Y esa información la van a tener muy seguramente las mismas personas de los departamentos que están lanzando las maestrías o los programas de posgrado. Así que creo que esta también es una recomendación importante de hacer. Primero fíjense por favor en específico en lo que quieren. Después van a lo general. Pero, por ejemplo, si a mí me llega un email diciendo, quiero saber qué oportunidades hay para maestrías en UTEC. ¿Maestría en qué? ¿Para trabajar con quién? ¿Es para trabajar conmigo? ¿Es para trabajar con otra persona? ¿De dónde viene la persona? ¿Qué está esperando? ¿Beca completa? ¿Media beca? ¿Quiere trabajar como asistente de docencia? ¿No quiere trabajar como asistente de docencia? ¿Trabaja o no trabaja? O sea, tenemos que primero tratar de empaparnos bien y cuando nos contactemos con las personas, por favor, esto es muy importante, den la mayor cantidad de detalles posibles, ¿no? Porque estamos llenos ahora de esto del quiero información, gracias, que en realidad no dice nada, ¿no? Siguiente. En la siguiente pregunta de Stephanie Valdeiglesias y Chiyumpa. Me he enterado que la permeabilidad de las membranas de diversas bacterias resistentes a antibióticos y que cuando éstas están en el medio ambiente interactúan con la composición mineral de suelos. ¿Qué opinas sobre ello? Muchas gracias.
Buena pregunta, Stephanie. De hecho, es parte del gran problema que se tiene con esto de las bacterias súper resistentes. Lo que vamos a ver nosotros es que finalmente, cuando tú tienes una bacteria que puede acostumbrarse mejor a otros ambientes, también va a ocurrir, o sea, no solamente contra antibióticos, sino también si llega, por ejemplo, al ambiente, pues va a producir con más facilidad algunos problemas o desastres ambientales, ¿no? En minería se habla mucho del drenaje ácido de minas, por ejemplo, el llamado AMD, el Acid Mine Drainage, y son aguas ácidas que son generadas por bacterias que durante el curso de años empiezan pues a degradar sulfuros, empiezan a degradar otras sustancias y empiezan a generar especies ácidas que finalmente terminan haciendo que un agua subterránea tenga no solamente un pH bajo, sino como han degradado sulfuros metálicos, pues tiene una gran carga de metales. Todo esto también puede ir ocurriendo con más facilidad si es que tenemos bacterias más resistentes. Bien, de Stephanie Valdeiglesias y Chiyumpa, la segunda pregunta es, muchas gracias por su mensaje y ponencia. ¿Importa el tamaño del nanomaterial y el peso para en efectiva activación antimicrobiana o viral? Sí, sí importa, pero hay que hacer una diferencia. Donde más importa el tema del tamaño de las nanopartículas es en catálisis. En catálisis está documentado, por ejemplo, que en el caso de nanopartículas de oro, si uno tiene nanopartícula de 10 nanómetros, ya no funciona. Si uno tiene una nanopartícula de 7, funciona más o menos. De 5, funciona bien. De 3 nanómetros, funciona súper bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque bueno, son mecanismos diferentes. En el caso de las nanopartículas de plata, debido a que muchos de los mecanismos son basados en la generación de especies de oxígeno activas o en la disolución de iones plata que van a interferir con los procesos, entonces en realidad no somos tan dependientes del tamaño. Pero, o sea, de todas maneras, se estima siempre que nanopartículas tienen que estar en 50, 70 nanómetros para que también puedan tener un mejor efecto y puedan transportarse mejor. Bien, la pregunta de Débora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias por tu conferencia. Una consulta. ¿Es viable el trabajo de nanopartículas de plata eco-friendly acá en Perú? Gracias por tu respuesta. Sí, sí es súper viable. Hay un montón de gente que está haciéndolo. En casi todas las universidades que conozco hay alguien que hace nanopartículas. Así que sí es viable. Lo que sí es importante es ver también qué es lo que queremos hacer con las nanopartículas. ¿Ya? Hay muchas investigaciones, por ejemplo, de gente que hace nanopartículas y dice, voy a usar como agente reductor el extracto de sábila o el extracto de té o el extracto de, no sé, lo que sea. Como hemos visto en las charlas, pues muchas sustancias pueden reducir la plata, pero el tema es, ¿qué queremos hacer después con esto? ¿No? O sea, ¿para qué las hacemos? Si son investigaciones que van solamente a, mira, hice una nanopartícula usando un reductor nuevo, o sea, tendríamos que ver mejor hacia dónde queríamos enfocar esto, ¿no? Así que creo que esa es parte de la tarea que tenemos en el área de nanomateriales, es tratar de llegar hacia algún objetivo en concreto. Entonces, los jóvenes como ustedes creo que pueden ayudarnos bastante, justamente investigando, leyendo y proponiendo cómo hacer estas cosas, ¿no? El ejemplo que mostré acerca de estas baterías o de estos electrodos para baterías usando nanopartículas y pH, por ejemplo, es una idea que vino de Dana, de la asistente de investigación, que dijo, bueno, a mí me interesaría hacer esto, quisiera ver si la nanopartícula puede hacer tal cosa, y como que ya le da un propósito a la investigación. Entonces creo que eso es algo importante. Y después, algo importante, siguiendo con la pregunta acerca de esto de viabilidad, también depende de a qué le llamamos viable. Si queremos hacer investigación como en Japón o en Suiza, de que ya hicieron el nanocubo, la nanodona, o lograron el control subnanométrico de la forma de la nanopartícula, pues ciertamente no lo podemos hacer. Pero investigaciones con respecto a cómo mejorar materiales para aplicaciones diversas, pues definitivamente sí estamos en la posibilidad de hacerlo. Bien, de Stephanie Valdeiglesias y Chumpa. Dice, ¿los complejos son peligrosos en el medio ambiente? De ser así, ¿cómo se lograrían neutralizar? Los complejos. A ver, no hemos presentado un montón de cosas. En realidad siempre vamos a tener que tener esta evaluación acerca de la peligrosidad con el medio ambiente y vamos a tener que ver la manera de hacer esto
con el menor impacto posible, ¿no? Esta es la respuesta de arranque. Ahora, por ejemplo, si pensamos en el péptido antibacterial, pues o sea, este péptido eventualmente se va a degradar también como materia o como cualquier biomolécula y no va a tener algún impacto, ¿no? Las nanopartículas poliméricas tampoco se espera que tengan impacto. De hecho, algo interesante es que, por ejemplo, las nanopartículas de oro se espera que no tengan impacto porque son súper inertes, y más bien las que sí son más bien consideradas peligrosas, si es que son ingeridas o llegan de alguna otra manera al ambiente, son las nanopartículas de plata. Después de lo que hemos visto, el BCA, el PHF, potencialmente también lo que va a ocurrir es que finalmente tienen un ciclo de vida y se van a degradar. Y la idea es que se estudie la posibilidad de que no llegue pues a ser liberado al ambiente libremente para evitar algún tipo de impacto ambiental. Bien, la última pregunta es de Antonella Macías, que dice, me encantó su ponencia, me motivó a estudiar más. Muchas gracias. ¿Hay alguna forma de realizar una estancia de investigación para ver cómo se utilizan los equipos como XPS en el desarrollo de las nanopartículas con usted? En general, para aprender a tomar datos y obtener conclusiones. Gracias, Antonella. Ya había comentado esto hace un ratito. O sea, en principio sí puse mi correo un poco más arriba para que me escriban. Como les digo, pues sí tenemos que ver el número de personas que tenemos trabajando, tenemos que ver diversos temas. O sea, no es, ahorita sobre todo en la coyuntura que tenemos, no podríamos decir alegremente, ya vengan 5 alumnos al laboratorio cuando nuestro aforo está en 2 alumnos, por ejemplo, ¿no? O también otro tema es que ahorita no sé cómo están manejando las cosas diversas universidades, pero en muchas de ellas pues se necesita pasar la prueba molecular, se necesitan diversas cosas, así que nada, no es por desanimar, no quiero desanimar nunca a nadie, pero la respuesta es sí, sí estaríamos interesados en tener colaboraciones, en tener chicos que aprenden, pero dentro también de nuestras propias capacidades y posibilidades. Muy bien, el tiempo de las preguntas ha culminado. Doy pase a Camila. Ok, ya hemos llegado a la parte final del evento. Primero agradecerte, Juan Carlos, por haber participado en este Comparte Ciencias y también por responder las preguntas de los participantes. Estoy muy segura de que esta charla ha sido muy motivadora e importante para poder resaltar también este tema de investigación, ¿no?, de los nanomateriales. Y bueno, recuerden de que vamos a seguir compartiendo ciencia en lo que resta del año, así que pueden acompañarnos en los próximos eventos y seguirnos en nuestras redes sociales, tanto de la revista Scientia, de Sinergia, del Círculo de Investigación en Nanotecnología, que es CINANO, y Científicos.p, que son las organizaciones que lo realizan. Y bueno, sin mucho más que decir, nuevamente agradezco y me despido. Nos vemos en otra oportunidad. Y gracias a todos. Muchas gracias a todos también. Cuídense.